El verdadero enemigo de Rusia no está en el frente, ni en Ucrania, ni en Occidente. Está dentro de sus fronteras. Es una crisis silenciosa que se mueve entre tuberías vacías, refinerías en ruinas y gasolineras cerradas. En 2025, Rusia está enfrentando su peor colapso energético desde la caída de la Unión Soviética. Y esta vez, no se trata solo de sanciones o sabotajes. Es el precio de un error económico cometido hace décadas. El error que podría destruir el régimen de Vladimir Putin. Durante los últimos meses, los ataques de drones ucranianos han hecho algo que ninguna potencia había logrado antes: paralizar la economía rusa desde adentro. Más de la mitad de las refinerías del país han sido alcanzadas o destruidas. Las colas para conseguir gasolina se extienden por kilómetros, los precios se disparan, y el Kremlin ha tenido que admitir lo impensable. Rusia, la autoproclamada superpotencia energética del mundo, ya no puede abastecerse a sí misma. Putin lo llama una situación temporal, pero los economistas saben que no lo es. Lo que está ocurriendo hoy no es un simple problema de abastecimiento, es el colapso de un modelo económico entero. La enfermedad que durante años se escondió detrás del poderío energético ruso ha estallado a plena vista, porque Rusia, al igual que otros imperios antes que ella, se volvió adicta a su propio petróleo. Antes de continuar, si te interesa entender cómo los países se derrumban, no por las guerras que libran, sino por las economías que construyen, suscríbete al canal. Aquí explicamos el poder real detrás del dinero, la energía y la geopolítica. Lo que hoy está destruyendo a Rusia no es nuevo. Los economistas lo advirtieron hace décadas y lo llamaron la enfermedad holandesa, un fenómeno que ocurre cuando un país depende tanto de un solo recurso natural que termina destruyendo todos los demás sectores de su economía. La historia comenzó en los años 60. Holanda descubrió enormes reservas de gas natural en el Mar del Norte. El hallazgo parecía una bendición. La economía floreció, el país se llenó de dinero y el florín holandés se disparó. Por un momento, todo era prosperidad. Pero esa prosperidad fue una trampa. Al subir el valor de su moneda, los productos holandeses se volvieron demasiado caros en el exterior. Las fábricas cerraron, la industria colapsó y el país quedó completamente dependiente del gas. La riqueza fácil había destruido su diversidad económica. Lo que debía ser una bendición se convirtió en una maldición. Y esa maldición, hoy, tiene acento ruso. Durante más de 2 décadas, Vladimir Putin convirtió al petróleo y al gas en el ADN del poder ruso. Bajo su mandato, la energía no fue solo un recurso, fue un arma, una herramienta política, una fuente de control y de orgullo nacional. El petróleo financió las pensiones, las infraestructuras, las fuerzas armadas y el aparato de propaganda. Mientras los precios internacionales se mantenían altos, Rusia parecía invencible. Cada barril vendido significaba más influencia, más ingresos y más poder. Pero todo modelo basado en una sola fuente de riqueza está condenado a quebrarse, y ese momento ha llegado. Hoy, el petróleo y el gas representan entre el 30 y el 50% del presupuesto federal ruso. Sin ellos, el país no puede financiar ni su guerra, ni su Estado, y eso lo convierte en un gigante con pies de barro. Las sanciones occidentales y la guerra en Ucrania han revelado lo que Putin nunca quiso reconocer. La economía rusa es una economía frágil, monodependiente, vulnerable. La aparente fortaleza del rublo, los contratos energéticos con China y la India, y las reservas del Banco Central no fueron más que anestesia. Detrás del discurso de soberanía energética, el país estaba cavando su propia tumba, y el golpe final llegó con los drones. Desde principios de 2025, Ucrania ha atacado sistemáticamente las infraestructuras petroleras rusas. No busca destruir ciudades, sino refinerías. No busca matar soldados, sino cortar el flujo de combustible que mantiene al país en pie. El resultado ha sido devastador. 21 de las 38 refinerías del país han sido dañadas o destruidas. Algunas, más de una vez. El gobierno ruso ha intentado ocultarlo con propaganda, pero las imágenes de gasolineras vacías y vehículos abandonados en carreteras congeladas hablan por sí solas. En las regiones del sur y del centro del país, la gasolina se ha convertido en un bien de lujo. Las colas se extienden por horas. Los conductores racionan cada litro como si fuera oro. Las autoridades han impuesto límites absurdos: 10 litros por persona, 20 como máximo.
Y lo más humillante es que Rusia, el mayor exportador de petróleo del planeta, ahora importa gasolina refinada de China y Bielorrusia. Sí, has escuchado bien. Moscú está comprando en el extranjero el mismo petróleo que vende, pero refinado, procesado y con un margen de ganancia que beneficia a sus propios compradores. Es como si el Kremlin estuviera pagando un impuesto por su propia dependencia. La ironía es brutal. China compra petróleo ruso barato, lo refina y se lo revende a Rusia a precios inflados. Beijing gana 2 veces, primero como comprador, luego como proveedor. Rusia pierde en ambos extremos. Lo que Putin presentó como una alianza estratégica se ha transformado en una relación de dependencia humillante. Mientras tanto, la logística interna se colapsa. Con la mitad de sus refinerías fuera de servicio, Rusia tiene que transportar combustible desde el este hacia el oeste, recorriendo miles de kilómetros de carreteras. En muchos casos, el transporte gasta más gasolina de la que entrega. Es una economía que se devora a sí misma. Los camiones que deberían mover alimentos ahora llevan petróleo. Los trenes que antes transportaban mercancías ahora arrastran vagones de combustible. El país se ha convertido en un gigantesco circuito de autosuficiencia imposible. Cada kilómetro recorrido es una metáfora del colapso. Rusia quema el mismo recurso que la mantiene viva. Los efectos ya son visibles en todos los sectores. La agricultura se detiene porque no hay diésel para operar maquinaria. Los transportistas suspenden rutas enteras. Los precios de los alimentos se disparan. En Moscú y San Petersburgo, los supermercados comienzan a racionar productos básicos. En las provincias, la situación es peor. El aislamiento y la falta de combustible cortan el acceso a los servicios esenciales. Putin intenta calmar la crisis. Su gobierno impone controles de precios, promete estabilidad y asegura que el problema es temporal. Pero la población ya no le cree. Cada día que pasa sin gasolina es un recordatorio de que la supuesta potencia energética mundial no puede sostener ni sus tractores ni sus ambulancias. El ministro de Finanzas, Anton Silvanov, asegura que las restricciones son temporales y se resolverán en semanas. Pero los economistas, dentro y fuera del país, lo saben. Esto no es un problema logístico, es el síntoma de una enfermedad que lleva años avanzando. La llamada enfermedad rusa no empezó con la guerra. Comenzó mucho antes, cuando Putin apostó todo el futuro económico de su país a un solo recurso, el petróleo. Durante años, esa estrategia pareció funcionar. Mientras los ingresos energéticos crecían, el Kremlin compraba lealtad con subsidios, aumentaba salarios públicos y financiaba su expansión militar. Pero con cada barril vendido, el país se hundía más en la dependencia. El petróleo dejó de ser una fuente de riqueza para convertirse en una adicción. Y como toda adicción, llega un punto en que el cuerpo ya no puede sostenerla. Ahora, con las refinerías destruidas y los precios internos disparados, la economía rusa se enfrenta a una realidad brutal. No hay plan B, no hay industria tecnológica sólida, no hay innovación, no hay diversificación, solo queda el petróleo. Y el petróleo está en ruinas. Los ataques de drones no son solo golpes militares, son quirúrgicos. Están diseñados para cortar el flujo de ingresos del Estado ruso, desmantelar su sistema de refinación y obligar al Kremlin a gastar más en defensa, logística y reparaciones. Es una guerra económica, y Ucrania la está ganando. El impacto en la vida diaria es enorme. En regiones como Krasnodar, Stavropol o Bashkortostán, el combustible desaparece durante días. Los autobuses urbanos reducen servicios, las ambulancias reportan retrasos, y los agricultores pierden cosechas enteras por no poder operar maquinaria. Las imágenes son impactantes. Largas filas de autos vacíos esperando combustible, gasolineras cerradas con carteles de sin servicio, y ciudadanos vendiendo gasolina en botellas plásticas al triple del precio oficial. El Kremlin culpa a ataques enemigos, a problemas logísticos y a maniobras del mercado global. Pero detrás de la narrativa oficial, hay una verdad innegable. La economía rusa está desmoronándose desde adentro. Putin intenta mantener la ilusión de control, ordena aumentar la producción de crudo, presiona a las empresas estatales, busca nuevos socios comerciales en Asia, pero nada de eso soluciona el problema estructural. Rusia no tiene capacidad para refinar lo que produce. El petróleo sin refinar no alimenta autos, no enciende fábricas ni calienta hogares. Y cada día que pasa, la brecha entre lo que Rusia extrae
y lo que realmente puede usar se agranda. Las consecuencias políticas comienzan a sentirse, el descontento crece. En algunas regiones, los gobernadores locales han pedido al Kremlin soluciones urgentes. En otras, los medios independientes, pese a la censura, filtran información sobre sabotajes internos, corrupción en la distribución de combustible y especulación con precios. La población rusa empieza a darse cuenta de que el verdadero enemigo no está en Kiev ni en Washington, sino en Moscú. Mientras tanto, los oligarcas cercanos al poder aprovechan la crisis. Los dueños de refinerías aún operativas y los intermediarios del comercio energético están acumulando fortunas. Los precios del combustible suben, los contratos estatales se multiplican y los márgenes de ganancia alcanzan niveles históricos. Según Newsweek, los multimillonarios rusos aumentaron su riqueza colectiva en más de $20,000 millones en el último año. En medio del caos, los más ricos ganan más que nunca. Para ellos, la crisis es un negocio. Para el resto del país, es una sentencia. Si estás entendiendo cómo el poder y la economía se mezclan para crear imperios y destruirlos, deja tu like. Eso ayuda a que más personas vean este análisis y comprendan lo que realmente está ocurriendo en Rusia. Lo que vemos hoy no es una crisis pasajera, es una transformación histórica. Rusia está experimentando el colapso de su modelo energético, el mismo que durante 20 años sostuvo su poder político, militar y geopolítico. El país que dominó Europa con gasoductos y amenazas energéticas, ahora ruega por combustible. Su riqueza se ha convertido en su ruina. Y esta es solo la primera fase. El colapso energético no solo está dejando a Rusia sin combustible, está revelando la arquitectura podrida de todo su sistema económico. Lo que alguna vez se presentó como un modelo de estabilidad soberana, hoy se muestra como una economía atrapada en un ciclo autodestructivo. En este punto, el problema ya no es solo económico, es político, estructural y sobre todo, existencial. Cuando un país depende de un solo sector, y ese sector colapsa, no se genera una crisis, se genera un vacío de poder. Y ese vacío ya se siente dentro del Kremlin. Los oligarcas que alguna vez fueron los pilares del régimen, ahora se están convirtiendo en su amenaza más silenciosa. Son ellos quienes siguen ganando mientras el resto del país se desangra. Putin construyó su imperio sobre una premisa: mantener a los oligarcas felices a cambio de lealtad absoluta. Durante años, esa ecuación funcionó. El Kremlin garantizaba contratos, protección y monopolios. A cambio, los multimillonarios financiaban al Estado, apoyaban la propaganda y mantenían la estabilidad interna. Pero esa estabilidad dependía de una sola condición: que el flujo de dinero nunca se detuviera. Hoy, ese flujo se ha convertido en un hilo delgado. El petróleo, que financiaba las pensiones, las guerras y las fortunas privadas, se está agotando, y en su lugar surge la lucha por lo poco que queda. La élite económica rusa está entrando en una guerra interna por los restos del sistema, y el Kremlin se encuentra en medio de su propia red de intereses cruzados. Mientras tanto, China observa y aprovecha. Beijing entendió desde el inicio de la guerra que el verdadero campo de batalla no estaba en Ucrania, sino en la energía. Cada sanción occidental, cada oleada de restricciones financieras y cada ataque ucraniano debilitaba un poco más la capacidad de Rusia para actuar como potencia independiente. Y China, sin disparar un solo misil, se convirtió en el gran beneficiario. Hoy, Rusia vende su petróleo a China a precios de descuento, a veces hasta un 40% por debajo del mercado internacional. Y lo más irónico es que buena parte de ese petróleo regresa al territorio ruso refinado, vendido a precio completo. China compra barato, refina y revende caro. Es un juego perfecto. Putin intenta presentar la relación como una alianza estratégica entre potencias antioccidentales. Pero detrás del discurso ideológico hay una realidad innegable. Rusia se ha convertido en el socio menor de China. Ya no es un aliado, es un dependiente. Los acuerdos firmados entre Gazprom y CNPC, las compañías energéticas estatales de ambos países, están diseñados para favorecer a Beijing. China no solo compra petróleo a descuento, sino que impone condiciones en yuanes, no en dólares, fortaleciendo su moneda y debilitando el rublo. Cada barril que Rusia vende es una transferencia de poder hacia Pekín. Y lo más preocupante es que Putin lo sabe, pero no tiene otra salida. Occidente está cerrado,
Europa cortó el gas ruso, y los únicos mercados abiertos están en Asia. En su intento por escapar de las sanciones, Rusia terminó cayendo en una trampa aún más peligrosa, la dependencia total de China. El resultado es una forma moderna de vasallaje económico. Moscú depende del gigante asiático para exportar, importar, refinar e incluso financiar su guerra. Lo que antes era una relación de conveniencia, ahora es una cadena. China dicta las condiciones y Rusia obedece. Mientras tanto, dentro del país, la economía civil colapsa, el sector manufacturero se derrumba. En 2024, el índice de producción industrial cayó por debajo de 47 puntos, señal de contracción prolongada. La inversión extranjera prácticamente desapareció. Las empresas tecnológicas, que podrían haber diversificado el modelo económico, fueron asfixiadas por la burocracia, la censura y el control estatal. En Rusia, innovar se volvió peligroso. Pensar diferente, aún más. Putin convirtió la estabilidad en un dogma. Pero esa estabilidad no era real. Era el resultado de un control autoritario y de ingresos artificiales. Ahora que el dinero del petróleo se esfuma, el sistema se desnuda, y lo que queda es un país sin motores de crecimiento, sin competencia interna y sin incentivos para crear. El Kremlin intenta compensar el colapso económico con propaganda militar. Habla de victorias, de resistencia, de sacrificio nacional. Pero la realidad es que la única industria que sigue creciendo es la del armamento. La guerra se ha convertido en la última fuente de empleo, el último refugio económico. Miles de rusos, especialmente en provincias empobrecidas, se alistan no por patriotismo, sino por supervivencia. La economía de guerra absorbe a los desempleados y los transforma en soldados, técnicos o trabajadores de fábricas de municiones. Según estimaciones de Spiegel Finance, más del 20% del crecimiento económico de Rusia en los últimos 3 años proviene directamente del gasto militar. Pero ese crecimiento es una ilusión. No produce bienes, no genera riqueza duradera y no mejora la calidad de vida de la población. Es una dopamina económica, un impulso artificial que mantiene con vida a un cuerpo enfermo. La guerra no salva a Rusia, solo retrasa su caída. Mientras tanto, la economía civil se vacía. Los agricultores no pueden producir, las pequeñas empresas quiebran, las importaciones se encarecen, los precios internos se disparan, la inflación se descontrola y los salarios pierden valor. Los ciudadanos sienten cada día cómo el dinero vale menos y la gasolina más. Putin intenta mantener el control a través del miedo. Los medios estatales hablan de conspiraciones occidentales, de victorias inminentes, de la fortaleza del pueblo ruso. Pero el pueblo empieza a cansarse. Las colas, la escasez, el desempleo y la represión forman una mezcla explosiva. En las grandes ciudades, la situación todavía parece estable, pero en las regiones más pobres, el malestar crece. Los gobernadores locales advierten al Kremlin de un riesgo de disturbios, mientras los servicios de inteligencia refuerzan la vigilancia. La censura digital se intensifica, los periodistas son silenciados, y cualquier crítica se castiga como traición. Pero ni siquiera la represión puede ocultar lo evidente. El país se está quedando sin energía, sin dinero y sin futuro. Y paradójicamente, el único sector que sigue funcionando es el que acelera su destrucción, el militar. En las fábricas de Tula, Nizhny Novgorod y Ekaterimburgo, la producción de municiones, misiles y tanques se multiplica. El Estado ofrece bonos, subsidios y contratos a las empresas que fabriquen armas. El empleo crece, pero es un crecimiento de guerra, alimentado por el presupuesto público. Cada rublo que entra se gasta en misiles, no en escuelas ni hospitales. El Kremlin presume que la industria nacional se fortalece, pero la realidad es que esa industria solo fabrica destrucción. Cuando el conflicto termine, si alguna vez termina, el país no tendrá una economía productiva, solo ruinas. Es el mismo patrón que se vio en otros imperios al borde del colapso. En la Alemania nazi, la economía de guerra mantuvo la ilusión de prosperidad hasta que el sistema colapsó. En la Unión Soviética, el gasto militar devoró tanto al Estado que no quedó nada para la población civil. Rusia está repitiendo la historia, con un guión más moderno y un final predecible. El crecimiento que Moscú presume es un espejismo. Es la respiración de un enfermo terminal sostenido por tubos de oxígeno. Cuando el flujo de dinero del petróleo se corte por completo, y ya está ocurriendo,
el sistema entero caerá. Rusia se ha convertido en una serpiente que se devora la cola. El petróleo financia la guerra. La guerra destruye las refinerías. Las refinerías destruidas obligan a importar combustible, y las importaciones se pagan con más petróleo. Es un ciclo cerrado de destrucción. Y como si eso no fuera suficiente, la corrupción amplifica el desastre. Cada contrato de reconstrucción, cada compra de armas, cada programa de subsidios está infectado de sobornos. Las empresas que deberían reparar refinerías cobran el triple. Las obras nunca terminan, y el dinero desaparece en cuentas extranjeras. Los oligarcas prosperan mientras los ciudadanos esperan en filas para conseguir combustible. Esa brecha es más peligrosa que cualquier sanción, porque la desigualdad, cuando se combina con desesperación, se convierte en rabia. Y esa rabia ya comienza a filtrarse en el discurso público. En redes sociales, pese a la censura, circulan videos de ciudadanos criticando al gobierno, burlándose de la propaganda oficial, denunciando la corrupción. Es una grieta que crece lenta, pero imparable. El poder de Putin siempre se basó en una promesa: estabilidad a cambio de obediencia. Pero cuando la estabilidad desaparece, la obediencia se resquebraja. Los expertos del Instituto Warburg lo explican con una frase contundente: Rusia no está colapsando por una guerra externa, sino por una implosión económica interna. Y esa implosión no se detendrá con más represión, porque no es una revuelta ideológica, es una crisis material. No se puede encarcelar el hambre, ni silenciar el frío. El invierno de 2025 será el más duro para Rusia en décadas. Las reservas de combustible son insuficientes. Los precios de la energía se disparan y muchas regiones enfrentan cortes eléctricos prolongados. El gobierno intenta mantener las exportaciones para conseguir divisas, sacrificando el 1% en los suministro interno. En las ciudades del norte, la calefacción se raciona y las escuelas cierran temporalmente. La imagen de una superpotencia energética se desvanece. Rusia, el país que vendía gas para calentar a Europa, ahora no puede calentar a su propia gente. La historia es cruelmente irónica. La misma riqueza que alguna vez dio poder a Moscú es la que ahora la destruye. La enfermedad holandesa, que en su origen era solo un fenómeno económico, en Rusia se ha transformado en un cáncer político. Cada intento del Kremlin por curarla solo la agrava. Más control, más censura, más dependencia. Es un sistema que se aferra a su propia ruina. Los pocos reformistas que quedan dentro del gobierno advierten que, si no se diversifica la economía y se reduce la dependencia del petróleo, el colapso será irreversible. Pero esas voces son silenciadas o destituidas. Para Putin, reconocer la enfermedad sería admitir el fracaso de todo su régimen. Y ese, para un autócrata, es un precio inaceptable. Si has llegado hasta aquí, probablemente entiendes algo que muchos prefieren ignorar. Las guerras no solo se ganan o se pierden en los campos de batalla, también se destruyen en los balances contables. Si te interesa seguir analizando cómo la geopolítica y la economía moldean el futuro del poder mundial, suscríbete y activa la campanita. Aquí no hablamos de propaganda, hablamos de hechos. Con cada refinería que cae, cada rublo que se devalúa y cada barril que se agota, el régimen de Putin pierde una parte de su sostén. Ya no se trata solo de un conflicto militar, sino de una lucha por la supervivencia del Estado. El modelo ruso, basado en la extracción, la represión y la riqueza fácil, está agotado. Y cuando una estructura se sostiene sobre un solo pilar, el petróleo, basta con un golpe para que todo se derrumbe. Warburg lo advierte claramente: si el sector energético de Rusia se detiene, el Estado colapsará como una casa de cartas. No es una metáfora, es una ecuación. El petróleo financia el 40% del presupuesto federal, las pensiones, la defensa, la propaganda y las subvenciones. Sin petróleo, no hay régimen, y ese momento ya comenzó. Las sanciones, los drones, la fuga de capitales, la corrupción interna y la dependencia de China son solo síntomas de un sistema moribundo. Rusia no está siendo derrotada desde afuera, está desmoronándose desde adentro. Cuando la historia mire atrás, no verá a una Rusia destruida por Occidente, sino a una Rusia que se consumió en su propia arrogancia. La nación que creyó que controlar la energía era controlar el destino, terminó siendo devorada por su propio recurso. En el futuro, los historiadores no recordarán esta guerra solo por los misiles, ni por las sanciones, sino por algo más profundo.
el momento en que el poder del petróleo dejó de ser un símbolo de fortaleza y se convirtió en una sentencia de muerte. La enfermedad holandesa fue una advertencia. En Rusia se transformó en una maldición terminal. Y mientras Putin proclama victorias imaginarias, el verdadero enemigo, su propia economía, avanza sin freno, silencioso, inevitable y mortal. La caída de Rusia no llegará con una explosión, sino con un apagón.